Bienvenidos queridos alumnos a este espacio virtual. La verdad que de todos los escenarios posibles que uno podía pensar para un año escolar o para este ciclo lectivo 2020, el de la cuarentena y el aislamiento social preventivo no entraba en el aspecto o en la idea de casi ninguno de nosotros, pero bueno, acá estamos. Así que lo que quiero proponerles con esto, con este video, con este espacio, es retomar algunas cuestiones. Me parecía interesante explicarles que la razón por la cual nuestro espacio curricular tiene tan poca interacción y tiene que ver con que por un lado, la práctica docente es un espacio curricular inminentemente práctico, donde nosotros lo que hacemos es tener clases presenciales, pero nuestro mayor insumo tiene que ver con incorporar, incluirnos, transitar espacios en escuelas y en contextos reales, por eso se llama práctica docente. Y entonces el replanteo de este espacio curricular tiene que tener en cuenta algunas cuestiones, algunas características y bueno, en ese proceso de reformulación estoy como docente y estamos con todo el equipo de la práctica docente trabajando y por eso a veces ustedes ven que no hacemos mucho en este espacio curricular virtual, pero esa es la razón. Por el otro lado, algunas cuestiones me parecen importantes resaltar que tienen que ver con que este espacio de la práctica docente, perdón, es diferente y distinto, así como todos los otros espacios curriculares, a las prácticas docentes que ustedes han venido transitando. ¿Por qué les recalco esto? Porque este espacio docente se dedica inminentemente a la práctica docente, a la inclusión en los ámbitos educativos. Entonces van a ver que la cantidad y el paquete bibliográfico que yo les sugiero no es abundante ni es de muchísima cantidad, porque el objetivo de este espacio es que ustedes se involucren en un espacio concreto de práctica docente, que conozcan una escuela, que incorporen las primeras herramientas para transitar o para ejercer el rol docente. Esta aclaración nunca viene de más, pero en este momento hay que aclararlo porque hay como una cuestión de reorganizar de los espacios curriculares y bueno, también este se está reorganizando y se está rearmando, ¿sí? Bueno, en el apartado siguiente lo que vamos a hacer del siguiente video, lo que vamos a trabajar es un repaso de las actividades y de los materiales que les he presentado en el campus virtual y en virtud de eso después lo que voy a hacer es proponerle las actividades de trabajo a continuación de este repaso, ¿sí? O cómo vamos a seguir trabajando a partir de ahora en el espacio de práctica docente 3. Bien, los invito entonces a compartir la instancia de repaso de las actividades. Como les anticipé en la instancia anterior de este video, lo que vamos a trabajar en este momento es el repaso de los materiales que tenemos en nuestro espacio curricular virtual y aquellas cosas que vamos a trabajar de acá en más. Bien, este es nuestro espacio curricular virtual. Las cuestiones que hemos trabajado en primer lugar y donde hemos tenido interacción es en este apartado que dice primeros apuntes en el camino de la práctica docente. Ahí les planteé el programa de la materia plasmado en un Prezi y a continuación les propuse el video del primer día de clase y participamos en un foro, ¿sí? Que tenía la intención de que reflexionemos y trabajemos algunas cosas iniciales sobre nuestra trayectoria docente y sobre nuestro transitar por el sistema educativo desde que somos muy niños hasta este momento. En el siguiente apartado, que es ya la unidad curricular número 1, nos vamos a preguntar por las características que tiene el aula, ¿sí? Como espacio donde vamos a transitar el proceso de enseñar y ojalá de aprender la filosofía.
¿Por qué digo ojalá? Porque ustedes bien saben que el docente tiene la intencionalidad de enseñar, enseña, pero no siempre ese proceso es unilateral y si yo enseño, los estudiantes o los alumnos aprenden, ¿sí? Yo enseño y después el aprendizaje es una cuestión que queda librada a muchos y múltiples factores que van cambiando con el contexto y tienen que ver con la disposición personal, la realidad económica, familiar y social de los estudiantes, su momento personal, las herramientas que yo utilizo, el modo de comunicación. Bueno, hay múltiples factores que tienen que ver con el alcance del aprendizaje de cualquier espacio de conocimiento que no siempre se condicen con un proceso de enseñanza. Bien, entonces lo primero que les he planteado es documentación legal útil que nos va a servir para pensar el espacio donde vamos a ir a realizar la práctica y que en este caso tiene que ver con el marco, un marco de la educación secundaria que nos propone el Ministerio de Educación, que nos da algunas pautas y generalidades para pensar el nivel, los diseños curriculares de la provincia de Córdoba, ¿sí? El alcance de los títulos, porque este documento lo que nos va a indicar es qué espacio curricular puedo llevar a cabo, depende del título que yo tengo. Es decir, como profesor de educación secundaria en filosofía, ¿qué materias puedo dar? No solamente puedo dar filosofía, puedo dar también formación para la vida y el trabajo, ciudadanía y participación, antropología cultural, sociología, varios espacios y varias espacios curriculares, podemos desarrollar. Entonces, esto es importante porque cuando realicemos o cuando tengamos que seleccionar las escuelas en las que hacemos nuestra práctica docente, esto nos va a ayudar a poder elegir el espacio curricular. Y finalmente el diseño curricular de filosofía, en este caso para la orientación ciencias sociales, que son los contenidos mínimos que tenemos que desarrollar en el espacio de filosofía. Bien, en el apartado bibliografía lo que hago es proponerle una serie de contenidos y de materiales para trabajar esta cuestión de las características del aula como espacio, ¿sí? Lo primero que yo les había pedido es que realicen la lectura, si no lo han realizado no importa, tienen ahora el tiempo para hacer, del texto Análisis de clase de la revista 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese texto lo que hace es plantear un resumen de aquellas cuestiones que nos tenemos que preguntar a la hora de mirar, de observar, de interactuar en una clase escolar, ¿sí? El texto es de dos docentes neuquinas, la revista es de la provincia de Neuquén, y lo que hace es cuestionar y analizar la clase escolar como objeto de estudio, ¿sí? Entonces, primero hace un repaso sobre los conceptos, sobre el concepto de clase escolar, luego hace una clasificación, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ellas lo llaman así, clasificación de la clase escolar, ¿sí? En clásicas, tradicionales, grupales, y rescata algunas características de esas clases escolares, ¿sí? Que tienen que ver con cómo está dispuesto el docente, qué es lo que hace el grupo clase, qué espacios tiene para interactuar, cómo es esa interacción, etcétera, etcétera. Después se pregunta sobre las características y particularidades de esas clases escolares. Y ahí nos vamos a plantear varias cuestiones que tienen que ver con la cuestión imprevista que tiene la clase, la multidimensionalidad, la simultaneidad y la inmediatez y lo público y lo histórico que tiene una clase escolar. Fíjense cómo uno cree que el docente va a dar clase y se va a su casa y en realidad hay muchas dimensiones y muchas particularidades que atraviesan lo que es la clase escolar.
Finalmente, ¿sí? Lo que hacen las autoras es preguntarse por la comunicación, es decir, qué características tiene la comunicación en la clase escolar. Entonces, bueno, ¿cuál es la fuente de información? ¿Cuál es el mensaje didáctico? Los destinatarios, el contexto, la intencionalidad, lo forzado, lo jerárquico, lo grupal. Y finalmente, en las dos últimas hojas, lo que va a hacer es proponernos algunas líneas de pensamiento para analizar este triángulo ya conocido por todos que se produce entre el docente, los estudiantes o el aprendiz, como le gusta decir a algunas personas, y el conocimiento. Y cómo esta relación social, epistemológica y pedagógica se entrelaza, se configura de manera diferente en cada uno de los espacios que son considerados el aula. ¿Sí? Bien, esto es el texto sobre la clase escolar, con algunas cuestiones que me parecían importantes rescatar. Y el segundo texto que me parece importante para este momento es el que dice analizar la práctica docente con dimensiones constructivistas. ¿Por qué me parece importante? Porque lo que vamos a trabajar en este texto, o lo que va a trabajar la autora mexicana, tiene que ver con aquellas dimensiones de análisis y de observación que tenemos que tener en cuenta, o que nos sugiere tener en cuenta al momento de ingresar como una observación no participante, que es la primera inserción que tenemos en el aula como primer escalón de este proceso. Y entonces nos dice, bueno, ¿qué observar? ¿Qué vamos a ver cuando ingresamos al aula? ¿Por qué y para qué observar? ¿Sí? ¿Quién observa? ¿Qué conocemos previamente sobre la clase escolar? ¿A quién, dónde y cuándo observar? ¿Qué temporización seguir? Y acá en este apartado de a quién, dónde y cuándo observar, la autora nos dice, bueno, a una profesora, ¿sí? Con sus alumnos. Es importante también rescatar que la práctica docente, en este punto, la práctica docente 3, se centra en el docente, es decir, qué cosas hace el docente con el que voy a trabajar, con el que estoy trabajando mi práctica docente en el aula. No porque los estudiantes no sean importantes. Los alumnos en sí son la razón fundamental por la que existen, las que existimos, docentes, escuelas, sistema educativo, practicantes, todo se crea alrededor de las nuevas generaciones a las que les inculcamos el conocimiento. Pero en este punto nosotros lo que estamos haciendo es transitar este proceso de aprender una buena manera o la mejor manera o una instancia de incorporación de algunas herramientas para desarrollar nuestra tarea docente. Entonces nos vamos a dedicar a observar en mayor parte o en mayor medida a el docente o a la docente con el que vamos a realizar nuestra práctica. Bien, finalmente lo que hace es rescatar algunas dimensiones de análisis de la práctica docente. Esto es, qué apoyos, ayudas y ajustes de las actividades hace el docente, qué carácter tienen, cómo son, qué dificultad tienen las tareas que planteo, qué tipo de ayudas, es decir, qué recursos utiliza el docente. Luego habla de las contingencias de los recursos, ¿sí? Y cómo el docente va incorporando información nueva, qué reglas de participación social establece el docente para interactuar con sus alumnos, cuáles son esos espacios y dispositivos, cuáles son los factores motivacionales. Todas estas cuestiones después llevan a que ella haga unas conclusiones y reflexiones sobre eso, sobre la actividad de enseñanza y aprendizaje. Y en realidad lo que pretende ser este texto es una invitación a que analicemos la práctica docente, tengamos en cuenta sus aspectos y podamos comprender y trabajar que la clase escolar es una unidad de análisis compleja que requiere que estemos atentos, a varias características y varias situaciones al momento de analizarla.
Finalmente he incorporado materiales que tienen que ver con el registro etnográfico y con la etnografía como modelo de investigación en educación, porque esa es la estrategia o la herramienta de la que nos vamos a valer en esta primera parte o en la primera parte cuando nos podamos incluir dentro de las instituciones. Luego un texto de Fernández que es conocido, que es Instituciones Educativas, las dinámicas de las instituciones en situaciones críticas, que tiene que ver con las características que tienen las instituciones educativas como tal. Esto intenta recuperar un poco lo trabajado en la práctica docente 2. Y finalmente, dos textos. El primero es material sobre práctica docente, que es un texto de Gloria Eldenstein y otros colaboradores, que plantean algunas cuestiones sobre el quehacer docente, que ya lo vamos a trabajar. Y en segundo lugar, lo que es para mí casi una Biblia, que es el ABC de la tarea docente, que nos plantea con una dificultad media, con, perdón, nos plantea y nos propone interpelarnos sobre algunas características de la tarea docente en sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, hasta aquí el repaso de lo que hemos hecho en el campus y los textos que tenemos planteado. En una instancia siguiente, lo que les voy a decir son aquellas cuestiones que vamos a ir trabajando y cuáles son los pasos que vamos a seguir. Bueno, luego de haber terminado el repaso de lo que vamos haciendo hasta ahora en Práctica Docente 3 y de los materiales que les he propuesto en el campus, lo que voy a hacer es decirle las actividades siguientes que vamos a realizar. Esto va a estar plasmado en un documento escrito, así que no se pongan a anotar ahora en este video, sino que lo que yo les voy a proponer va a estar plasmado en el campus en un documento. Bueno, lo primero que los invito es a grabar un video como este, muy similar, para que ustedes se vean como docentes, es decir, para que tengan la experiencia del armado de un material audiovisual, ya que este es el momento que nos toca atravesar. ¿Qué quiero que hagan en ese video? Quiero que en un video de no más de 5 minutos puedan resumir y plantear todos los sentimientos y vivencias que están teniendo en este momento de la virtualidad, ¿sí? Es decir, qué cosas les parecen positivas, qué cosas les parecen negativas, qué cosas de lo que hacemos los docentes les parece una buena iniciativa, qué cosas les parece que no. Esto no es para un espacio de catarsis, para hablar mal, digamos, de mis colegas, sino que la instancia es poder sacar información de cómo estamos transitando como alumnos virtuales, como estudiantes virtuales, estas nuevas aulas, estos nuevos contextos de virtualidad. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que suban un video, ¿sí? Como respuesta a en un foro que se los voy a proponer, para que podamos conversar de cómo están transitando este momento de la virtualidad. Si tienen mucho trabajo, si tienen poco, si los materiales están buenos, si no están buenos, qué cosas mejorarían, qué cosas volverían a hacer como docentes y como estudiantes porque están buenas, ¿sí? Entonces lo que quiero es que en el primer foro podamos conversar de cómo estamos atravesando esta virtualidad, ¿sí? En segundo lugar, lo que les voy a proponer, y en virtud de los dos textos que les mencioné, que es el de la revista 12 de la clase escolar y el de la profesional mexicana sobre analizar la práctica docente, lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que les voy a proponer unas imágenes y ustedes las van a tener que describir. Es decir, hacer un registro etnográfico y suposiciones de esas aulas. Por ejemplo, si es una institución privada o pública,
de gestión privada o de gestión pública, si es primaria o secundaria, de qué país puede ser, que describan la imagen que ven y algunas suposiciones sobre eso que ven, ¿sí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que les voy a proponer es un punteo de características o de cuestiones que debemos tener en cuenta y analizar a la hora de incorporarnos en un aula de clase. Es decir, por ejemplo, la manera en la que la docente o el docente ejerce la autoridad, cómo es la comunicación. Tengan en cuenta todas las cuestiones planteadas en los dos textos, el de revista 12 y el de analizar la práctica docente. Y finalmente lo que les propongo es que agendemos para el día jueves 30 de abril a las 19 horas una videollamada para conversar algunas cuestiones de lo que hemos ido trabajando, ¿sí? Esta última cuestión de la agenda de la videollamada la vamos a confirmar por otro medio de comunicación. Bueno, espero haber sido clara, espero que este video les sea útil y nos seguimos viendo y nos seguimos contactando por este medio de la virtualidad. Les mando un abrazo a todos y bueno, ahora les planteo todas las actividades. Gracias.